Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el siguiente vídeo quiero responder una pregunta de un señor que ha hecho en un comentario. La pregunta es la siguiente, me preguntaba si cómo se buscaba una fuga de gas cuando la instalación es muy larga, si merece la pena reparar y cuánto puede llegar a costar. Bueno, os voy a intentar responder de la mejor manera posible. Primero os voy a poner en contexto. Por ejemplo, en España, en el caso de Barcelona, en las obras de vivienda, de obra nueva, se hace la preinstalación ya desde un comienzo. Entonces, al ser viviendas de muchos pisos y muchos metros de altura, las instalaciones son muy largas. Las instalaciones pueden rondar entre 20, 30 o 40 metros de altura. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una fuga de gas? Que podemos tener un problema bastante serio. Entonces, os quiero explicar yo cuando montábamos esta clase de instalaciones, cómo hacíamos la instalación para que comprendáis cuál es el proceso y cómo tenemos que intentar buscar esa fuga de la mejor manera en el tiempo más corto posible y con el mínimo costo, porque son averías que pueden ser bastante costosas siempre que lleguemos hasta el final del proceso. Así que os lo voy a explicar de esta manera. Vamos a imaginar que estamos en un edificio, por ejemplo, de 8 plantas de altura, 8 plantas. Más o menos la altura de cada planta son 3 metros. Entonces, desde el suelo hasta la planta de arriba, aquí ya tenemos 24 metros. A esto tenemos que sumar de que si, por ejemplo, un aparato de conductos normalmente lo colocamos en el baño, desde el baño vamos a salir hacia la parte exterior de la vivienda. Ahí el arquitecto nos va a hacer un bajante donde van a ir todos los tubos de todos los pisos que haya en ese relleno. Bien, si imaginamos que la máquina está en el baño y vamos a salir de la vivienda, aquí ya vamos a tener unos cuantos metros de altura. Vamos a imaginar que no metros de altura, de recorrido. Vamos a imaginar que más o menos tenemos 10 metros de recorrido hasta que salimos fuera. Hasta que subimos hasta arriba, va a depender de la planta, pero vamos a imaginar que estamos en la primera planta, hasta arriba vamos a tener 24 metros. Una vez llegamos arriba, la instalación la tenemos que llevar hasta donde el arquitecto nos haya indicado cuál va a ser el lugar donde van a estar todas las máquinas. A partir de donde sale la tubería hasta donde va la zona donde van las máquinas hay unos cuantos metros. Vamos a imaginar que van otros 10 metros. Bien, en suma en total, pues tenemos 10 más 10, 20, más 24, tenemos 44 metros de recorrido. Si tenemos una fuga, tenemos un problema. Bien, ¿qué es lo que se hace? Normalmente cuando se realizan las instalaciones, se tira toda la tubería y se conecta a la unidad exterior. Entonces, cuando ya tenemos tirado todas las viviendas, arriba lo que se hace es se sobrepresiona el circuito. ¿Qué significa esto? Que se sube a la parte de arriba con una botella de nitrógeno y se le mete alrededor de 30 kilos. ¿Qué pasa con esto? La instalación se le meten 30 kilos y se deja pasar una semana aproximadamente. De esta manera, cuando pase la semana, vamos a ver si ha perdido presión. Si la máquina, la instalación junto con la máquina tiene 30 kilos, pues entonces está perfecto. Aquí no hay ninguna fuga. Normalmente, en estas instalaciones que son tan largas, las instalaciones se hacen soldadas. Con lo cual, si se hace una buena soldadura, es casi imposible que pierda. Es una soldadura que ya va para toda la vida. Entonces, se sobrepresionan, se dejan los 30 kilos de presión aproximadamente, una semana. En caso de que pierda, lo primero que se hace es buscar en las tuercas. Este es el foco rojo de pérdida de fuga. Se viene, se busca aquí y en caso de que no está aquí, ya se empieza a revisar toda la instalación. Pero ya una vez se realiza toda la instalación con las máquinas conectadas y se entrega al cliente, ya se sabe de que toda esta parte está asegurada, libre de fuga.
¿De acuerdo? No hay ninguna fuga en lo que es en la instalación. Pero sí puede haber una fuga en la unidad exterior o en la unidad interior. Esto es algo que debemos de saber. Bien, una vez dicho esto, ya sabemos más o menos cómo se instala. ¿Qué pasa de que si un cliente nos llama, por ejemplo, vamos a Barcelona a un edificio de 5 plantas de altura, vamos, nos dice que no enfría, metemos en los manómetros y vemos de que los manómetros están a 0. ¿Cómo empezamos a buscar? Importante, no es lo mismo que estén los manómetros a 0 que, por ejemplo, esté a 4 kilos de presión. Que esté, por ejemplo, a 4 kilos de presión nos puede indicar de que ahí está la válvula donde metemos el manómetro, de que, por ejemplo, esa valvulita esté perdiendo. Y con el paso del tiempo, pues haya perdido muy poquito, y lo único que tenemos que hacer es apretarla y volver a comprobar. En el caso que esté a 0, ya significa que tenemos una pérdida bastante importante. Sabiendo en base lo que hemos dicho aquí, lo primero que se hace es llaves de servicio donde abrimos con una llave Allen, esas llaves se cierran. Cerrándolas lo que logramos es dividir los circuitos. Entonces, con una botella de nitrógeno, lo que hacemos mediante el manómetro es meter presión en esta parte de la instalación. Metemos presión, aproximadamente 30 kilos. Y lo dejamos durante un día o 2 días, o incluso puede ser de que la fuga sea tan grande de que lo veamos enseguida en el manómetro. Pero bien, vamos a imaginar de que no tenemos suerte y nos metemos en el caso peor. Lo dejamos un día, 2 o 3 días, incluso una semana. Entonces volvemos a la semana, metemos el manómetro y vemos si están los 30 kilos aquí de presión. ¿Que están los 30 kilos aquí? Lo que tenemos que hacer es lo contrario. Esta parte está correctamente, entonces lo que vamos a hacer es quitamos el gas que haya en la unidad exterior y la vamos a presionar. Le vamos a meter otros 20 kilos. Y aquí, como ya sabemos de que tenemos aquí la fuga, nos va a tocar desmontar la máquina y buscar dónde está perdiendo. Con agua y jabón cogemos y empezamos a rociar toda la tubería y vemos a ver dónde sale la burbuja. Vamos a imaginar de que no está aquí la fuga, venimos con el manómetro y resulta que la fuga la tenemos aquí en la instalación. Bien, lo primero que vamos a venir a hacer es, vamos a mirar la unidad interior, lo que son las tuercas. Esto lo vamos a dejar para el final porque es lo más complicado y lo que menos se debe de suponer que el problema lo tengamos aquí. Porque si el problema está aquí por todo el bajante, entonces sí que va a ser muy complicado. Se puede buscar la fuga, pero es muy complicado. Si la has instalado tú, pues bueno, sabrás dónde están las conexiones, pero si eres nuevo, te va a ser casi imposible. Entonces, vienes y se revisan aquí las tuercas. Lo primero, revisamos las tuercas. La fuga no está aquí. Lo que vamos a tener que hacer ahora es un puente con la tubería. Tenemos conectado, vamos a hacer un puente y vamos a sacar un lugar donde meter presión. Soldamos un obús de carga y le metemos presión. Sobrepresionamos a otros 20 kilos o 10 kilos. Si es a 20 o a 30, mucho mejor porque por lo menos lo vamos a escuchar. Y a partir de aquí empezamos a buscar, desmontamos y buscamos dónde está la fuga. Mira, os voy a poner un ejemplo. A mí me pasó en una vivienda que era aproximadamente 5 o 6 metros de altura, tenía como 40 metros. Y lo que tuve que hacer fue lo siguiente, empecé a buscar con el manómetro, vi que había 0 y empecé a meter presión con una botella de nitrógeno. Yo de primeras al cerrar aquí ya detecté de que la fuga la tenía aquí. Entonces me vine a las tuercas, busqué las tuercas, no había el problema, sobrepresioné la unidad interior y cuando le metí 20 o 30 kilos escuché la fuga, de que la fuga estaba en el radiador, en la batería del evaporador. Y ahí pues me las tuve que averiguar, me las tuve que formar de cualquier manera para soldar esa tubería. Pero así es como se busca una fuga de gas cuando las instalaciones son de muchos metros, cuando son en viviendas y son de muchas plantas.
¿Cuánto cuesta? Pues mira, esto va a depender de que si la fuga desde un principio está en las tuercas. Va a depender de que si tenemos que sobrepresionar con nitrógeno, es un cargo extra. Va a depender de que si la fuga está aquí y tenemos que desmontar la unidad interior. Todo esto es un valor añadido. También va a costar en caso de que aquí esté la fuga. Aquí en las tuercas de la unidad exterior como de la unidad interior es el mejor lugar, tanto como la unidad exterior, que ojalá la fuga esté ahí. ¿Dónde va a costar más? Que la fuga esté dentro de la unidad interior. ¿Por qué? Porque hay que desmontar techos y bueno, la verdad que es un jaleo. ¿Merece la pena? Sí merece la pena. ¿Por qué? Una máquina de estas características, de conductos con tantos metros de altura, es un buen aparato. Esa máquina puede costar más de 1000 euros aproximadamente. Y no sabes si cambiando la máquina vas a solucionar el problema, porque a lo mejor el problema está en la instalación. Entonces siempre va a salir a cuenta, porque el costo de una máquina nueva, con lo que pueda venir y lo que haya que comprobar, siempre va a ser más costoso. Pero sí, si estáis en esta tesitura y os van a hacer una carga de gas, comprobar dónde está la fuga, porque una carga aproximadamente de esta instalación se lleva más de 2 kilos de gas. Por ejemplo, en España la carga de gas es extremadamente cara en comparación con otros países. Un día de estos os voy a hacer un vídeo de lo barato que es cargar gas, por ejemplo, en México. Os vais a quedar sorprendidos. Así que nada, chicos, esto es todo. Espero que os haya servido, que lo he intentado explicar de la mejor manera posible. Cualquier cosa, estoy en los comentarios. Y nada, chicos, hasta otra.